En este video vamos a hacer un ejemplo de transformaciones. El ejercicio es el siguiente. Comience con la gráfica de y igual a x al cuadrado, es decir, la parábola, y realice las siguientes transformaciones en el orden que se indica. Entonces, primero un desplazamiento horizontal de 2 unidades hacia la izquierda. Luego de eso se le va a hacer una contracción horizontal con un factor de 1/2. Luego se va a hacer un desplazamiento vertical de 9 unidades hacia abajo. Luego una contracción vertical con un factor de 1/3 y finalmente un reflejo en el eje Y. Lo primero que vamos a hacer es inventarnos una notación, esa es la misma notación que hemos usado en clase, para no tener que siempre usar estas frases tan largas, sino que simplemente lo vamos a entender así. Un desplazamiento horizontal de 2 unidades a la izquierda, lo marco con una flecha que va en sentido horizontal hacia la izquierda y está marcado el 2 unidades. Una contracción horizontal con un factor de 1/2. Entonces, como es una contracción, entonces puse una flecha como que se cierra hacia allá y se cierra hacia allá, como que se va cerrando, se va contrayendo. Ahora, lo que es confuso ahí o lo que puede ser confuso es lo del factor de 1/2. ¿Sí? Esta misma también uno la puede escribir como una contracción horizontal, o sea, mismo símbolo, y podríamos decir que es con un factor de 2. ¿Por qué hablamos de estas dos posibilidades? Porque es que recuerden que cuando hacemos una contracción tenemos que reemplazar x por un número mayor que 1 multiplicado por x. Entonces, este número no es mayor que 1, pero este sí. Ahora, ¿por qué este 1/2? Porque las distancias al eje Y, mejor dicho, las distancias se van a dividir entre 2. Si antes algo estaba a una distancia de 4 del eje Y, ahora va a estar a una distancia de 2 del eje Y. Entonces las distancias se dividen entre 2, pero en la ecuación lo que uno hace es reemplazar x por 2x. ¿Okay? Entonces, ¿cómo hace uno para saber cuál de las dos es? Pues la clave está acá en la palabra contracción, una contracción horizontal. Entonces las distancias se comportan así, pero en la ecuación este va a ser el número que vamos a meter. Sigamos. Después teníamos un desplazamiento vertical de 9 unidades hacia abajo, lo marco con una flecha vertical hacia abajo y marco las 9 unidades. Luego teníamos una contracción vertical con un factor de 1/3. Entonces nuevamente es una contracción, por eso tengo las flechas así, es una contracción hacia el eje X. Y este 1/3 sí funciona tanto en la ecuación como con las distancias. Las distancias también se van a dividir entre 3. Y finalmente un reflejo en el eje Y. Entonces acá está el eje Y, lo que estaba de este lado queda este, lo que estaba de este queda este, se refleja en el eje Y. Vamos a usar esta notación de acá para resolver el ejercicio. Lo primero que vamos a hacer es hacerle un seguimiento al vértice. Entonces, empezamos con y igual a x al cuadrado y sabemos que el vértice está en el origen, 0, 0. La primera transformación que hacemos es un desplazamiento de 2 unidades hacia la izquierda. Ahora es algo horizontal, por lo tanto, al que se está afectando es al x, al y no le pasa nada, el y sigue siendo 0. Y este valor x, al correrlo 2 hacia la derecha, me queda -2. Entonces, el vértice de la siguiente va a ser esta. Ahora la siguiente transformación que hacemos es una contracción horizontal de 1/2. Nuevamente es horizontal, por lo tanto el valor de y no le pasa nada, el y se queda quieto. Ahora, lo que habíamos dicho de una contracción horizontal, en este caso, era que las distancias al eje Y se dividían entre 2. Piensen en este punto. Este punto está a una distancia de 2 del eje Y. Está a la izquierda del eje Y, pero está a una distancia de 2 del eje Y. Esa distancia se tiene que dividir entre 2. Y entonces se va a convertir en este punto que quedó a una distancia de 1 del eje Y. Luego la siguiente transformación es un desplazamiento vertical hacia abajo de 9 unidades. Es vertical, por lo tanto el x se va a quedar quieto, la coordenada x no cambia, y la coordenada en y, estábamos en ese punto que estaba en y igual a 0 y lo bajamos 9, pues va a quedar en y igual a -9. Luego de eso vamos a hacer una contracción vertical. Como es vertical, el x
se queda quieto. Y esta contracción vertical con factor de 1/3 me dice que las distancias al eje X, que está por acá, las distancias al eje X, se van a dividir entre 3. Este punto está por allá abajo en -9, o sea, la distancia al eje X es 9. Y si divido eso en 3, pues la distancia va a ser 3, pero estaba debajo del eje X, pues va a quedar debajo del eje X. Entonces esto lo divido entre 3 y me da esto. Y por último vamos a hacer un reflejo en el eje Y. Entonces imagínense un punto que está por acá va a quedar a este lado. O sea, el Y va a ser el mismo. Y lo que va a cambiar es la coordenada en X. ¿Listo? Entonces el X cambia, se refleja en el eje Y y el Y se queda quieto. Es decir, el vértice del resultado de la parábola que resulte después de hacer todas estas transformaciones, este va a ser el vértice de esa parábola. Tratemos ahora de encontrar la fórmula de esa parábola. Entonces empezábamos con y igual a x al cuadrado. Vamos a hacer un desplazamiento de 2 unidades hacia la izquierda. Eso a nivel de fórmula quiere decir reemplace x por x más 2. ¿Okay? Entonces cuando es hacia la izquierda es más. ¿Okay? Acuérdense que en x todo funciona al revés. Entonces reemplaza x por x más 2. Como todo el x estaba al cuadrado, pues todo el x más 2 va a quedar al cuadrado. Entonces ahí hicimos el desplazamiento hacia la izquierda 2 unidades. Ahora vamos a hacer la contracción horizontal. Entonces, acuérdense que este 1/2 se refiere a las distancias, pero cuando hacemos una contracción tenemos que reemplazar x por un número por x, y ese número debe ser mayor que 1. Acá vamos a coger el número 2. ¿Listo? Entonces reemplazamos x por 2x. Fíjense que el más se queda quieto, el 2 se queda quieto, todo eso está al cuadrado, todo eso sigue estando al cuadrado. Lo único que pasó de acá a acá es que el x se reemplaza por 2x. Después vamos a hacer un desplazamiento hacia abajo de 9 unidades. Ahora, como es vertical, le tenemos que hacer algo a toda la función. O sea, a todo lo que tenemos acá, a todo eso, tenemos que restarle 9. Luego vamos a hacer una contracción vertical. O sea, nuevamente, a toda la función que teníamos hay que hacerle algo. Entonces, ¿qué es lo que le hacemos? Multiplicamos toda la función por 1/3. Imagínense que cogen todo esto, lo ponen entre paréntesis y lo multiplican por 1/3. Y luego distribuyen el 1/3. Eso es lo que escribí acá. Entonces quedó 1/3 por la primera parte menos 1/3 de la segunda parte, que es 3. ¿Listos? Finalmente hacemos un reflejo en el eje Y. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Que si tenemos un valor de x, ahora lo vamos a reemplazar por el opuesto, que es menos x. Entonces, todos los x's que aparecen en la ecuación de arriba los reemplazamos por menos x. Imagínense, 2 por menos x es lo mismo que menos 2x. Y el resto se queda igualito. Entonces, esta fórmula que acabamos de encontrar es la fórmula final después de haber cogido esta parábola y de haber realizado todas estas transformaciones en orden. Obtenemos esto. Lo último que vamos a hacer es agarrar esa fórmula final que obtuvimos y verificar que efectivamente el vértice es esto que nos había dado por acá arriba. ¿Listo? Entonces lo vamos a verificar. Entonces vamos a coger esa fórmula. Esta fue la que obtuvimos luego de hacer las transformaciones. Recuerden que si yo tengo una parábola escrita en esta forma, así como está esta, entonces yo ya sé que el vértice es h, k, cuando acá hay un menos y acá hay un más. ¿Listo? El vértice de algo así es h, k. Entonces cojamos esta de acá. Esta de acá todavía no está escrita en esta forma, porque fíjense que acá dentro del paréntesis yo tengo un menos 2 como el coeficiente de x y yo necesito que x tenga un coeficiente 1 dentro del paréntesis. Entonces lo que vamos a hacer es que dentro del paréntesis vamos a factorizar ese menos 2. Dentro del paréntesis. Entonces fíjense que por fuera del paréntesis todo sigue igual. Pero en el paréntesis factorizo el menos 2, me queda esto. Pueden revisar distribuyendo, se dan cuenta que es igual. Ahora, ya tengo todo esto al cuadrado y como acá hay una multiplicación, entonces puedo distribuir ese cuadrado. Me va a quedar menos 2 al cuadrado y x menos 1 al cuadrado. Eso multiplicándose. Ahora, esto está multiplicando a esto, que está multiplicando a esto, y estos son números.
Entonces lo podemos calcular. Menos 2 al cuadrado es 4. Entonces todo esto me da 4 tercios. Y me quedó 4 tercios por x menos 1 al cuadrado menos 3. Ahora esta que escribimos acá es igual a esta. Solo que esta ya tiene la forma en la que podemos reconocer el vértice. Entonces ya en esta forma podemos ver que el vértice es 1, menos 3. Y concuerda con lo que habíamos hecho antes.